Entre los aspectos cuestionados de la ley humanitaria resaltan 2 artículos relacionados a las contribuciones solidarias que, según asambleístas y expertos, violentan varios principios. 24.934 casos confirmados y 900 fallecidos por COVID-19 registra Ecuador al finalizar abril, a días de comenzar una nueva etapa en esta emergencia sanitaria. Familia reclama el cuerpo de un ser querido tras 30 días de su muerte, presuntamente por COVID-19. Laboratorio alemán que produce las pruebas de diagnóstico PCR para COVID-19 defiende los precios justos del test frente a elevados costos en América Latina. En el segmento Detrás de la Noticia les presentamos la historia de nuestro compañero Jorge Salazar sobre cómo ha vivido este tiempo de emergencia sanitaria. Es complicado cubrir ese tipo de eventos por el tema del contagio. Y no hablábamos solamente de un muerto, de 2 o 3 personas fallecidas, hablábamos de decenas de muertos en un mismo día. Aquí empieza La Noticia, emisión estelar. Amigos televidentes, muy buenas noches. Les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Hoy jueves 30 de abril del 2020 les tenemos la completa información sobre lo que enfrenta el país, sobre la pandemia y también lo que ocurre a nivel internacional. Y empezamos. Hace pocos minutos en cadena nacional el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholster, hizo un recuento del trabajo que ha realizado el gobierno durante la emergencia sanitaria y resaltó que sus recorridos no son con fines electorales. Escuchemos sus declaraciones. Para aquellos que siguen intentando dividir usando las artimañas de la vieja política, se los diré por última vez. No soy candidato a nada, no pertenezco a ningún partido político. Siempre agradeceré al presidente Lenín Moreno y a quienes me dieron la oportunidad de servir a mi país desde la vicepresidencia de la República. No soy un político y creo que nunca lo seré. Soy un ciudadano que lleva poco más de un año demostrándole al país que sí se puede hacer política de forma diferente, haciendo siempre lo correcto por encima de lo popular. Mi principal objetivo desde un inicio fue salir de aquí como entré, con la frente en alto y de la mano de mi esposa. Quienes con mala fe quieren confundir mi trabajo con una campaña electoral es porque están acostumbrados a ver a políticos recorriendo el territorio solo en época de elecciones. En esta pandemia, el gobierno y la mayoría de los ecuatorianos nos hemos puesto la mascarilla, pero a otros evidentemente se les cayó la máscara. La salida del COVID-19 no es con egoísmo y protagonismo, sino con solidaridad y conciencia. Esta es la oportunidad de reinventarnos como país y construir un mañana mejor, más humano, pensando siempre en las futuras generaciones. Viene la compleja fase de restablecer la economía y salvar la mayor cantidad de empleos. Si pensamos que esto ha acabado y volvemos a actuar como lo hacíamos en el pasado, sufriremos los mismos rebrotes que ya sufren otros países. Entre tantos aspectos cohesionados a la ley humanitaria, resaltan 2 artículos relacionados a las contribuciones solidarias que, según asambleístas y expertos, violentan varios principios como la retroactividad y la progresividad. Una contribución solidaria sobre bienes inmuebles fue incorporada a última hora en el informe para primer debate de la Ley de Apoyo Humanitario. Se trata del artículo 5 que ahora genera incertidumbre debido a su redacción. Textualmente, el documento señala: se establece por una sola vez la contribución humanitaria del 2% del avalúo catastral del año 2020 sobre todos los bienes inmuebles existentes en el Ecuador. Es un artículo que es regresivo de derechos. Lo único que genera es metida de mano al bolsillo de la gente, dinero que no lo tiene, y además una terrible inseguridad jurídica. ¿Quién va a pagar eso? Todos, uno. El asambleísta Guillermo Celi asegura que este artículo no estuvo en el documento que votó la comisión. Es un artículo que nació entre gallos y medianoche. Deberán dar explicaciones quienes votaron a favor de este informe. Para el constitucionalista Ismael Quintana, si se tratara de un impuesto a la propiedad, sería ir contra la ley. Tal vez la Asamblea Nacional está asumiendo una potestad constitucional que al menos le es asignada de modo exclusivo al presidente. Pero sugiere que si se trató de un error de redacción debe ser corregido. Sin embargo, Patricio Alarcón de la Cámara de Comercio de Quito asegura que por esta y más razones la ley debe ser archivada. Los últimos 13 años se han dedicado a pasar leyes
que suben y suben y suben impuestos. Entonces el país ya no aguanta más impuestos. Y es que se sugiere que es inconstitucional y lesivo para la economía pedir contribuciones basadas en un año fiscal pasado. Entonces está en realidad no cobrando un impuesto, sino que lo que está es confiscando bienes de propiedad que son legítimamente obtenidos. Con esto, concuerda el legislador Guillermo Celi. Lo que se generó el 2019 no se compara con lo que se está viviendo en estos días por la pandemia. Entonces, si usted le calcula a un emprendedor en base al 2019, primero que va a ser inejecutable, inviable una ley. Es por eso que asambleístas como Guillermo Celi aspiran a que en el debate se eliminen los temas impositivos. Informó Carolina Basante. 24.934 casos confirmados y 900 fallecidos por COVID-19 registra el Ecuador al finalizar abril y a días de comenzar una nueva etapa de la emergencia sanitaria. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que las notas técnicas que anuncian la recolección de datos que presenta el COE en sus informes diarios son variantes que se relacionan a la reclasificación de casos y que pueden cambiar día a día. El balance técnico del COE nacional registra 6 provincias del país que presentan más de 400 casos positivos de COVID-19, sumando un total de 24.934 casos confirmados, de los cuales 16.404 son por diagnósticos PCR y 8.530 por pruebas rápidas. Ustedes encontrarán debajo de cada número la diferencia entre el número de pruebas PCR y el número de pruebas rápidas. Saben que estamos adaptándonos a esta nueva metodología para poder reportar las pruebas, haciendo la diferencia entre estos dos tipos de prueba. La ministra de Gobierno enfatizó que en la infografía presentada el jueves existe una nota técnica, la cual anuncia que la contabilización de datos puede presentar variaciones o reclasificación de casos. La nota técnica del día de hoy lo que dice es, con relación a variaciones en casos confirmados, se trata de reclasificación conforme la definición de cada caso. Lo correcto es tener datos fidedignos, tener una base de datos que sea sólida, y por eso hemos decidido con toda la transparencia publicarla en la página web y ponerla a disposición de la ciudadanía. El viceministro de Salud, Javier Solórzano, insistió en que dichas técnicas brindan más cercanía al número de casos de infectados, pero recalcó que estas pruebas corresponden al número de pacientes diagnosticados por pruebas PCR y no descartó la existencia de más casos positivos sin registro en la red sanitaria pública. Quiero insistir, sin embargo, que el número de casos que aquí se reporta, que se incluyen en la base de datos, son exclusivamente aquellos que han tenido una prueba diagnóstica positiva, es decir, la prueba PCR. Entonces, son diagnósticos positivos confirmados. Evidentemente, hay mucha gente que dice, no, pero hay más casos. Seguro que hay más casos, pero son casos que no los tenemos registrados porque no han sido sometidos a prueba diagnóstica. Los funcionarios recalcaron que con el paso de etapa a distanciamiento social, se mantienen las competencias del gobierno central en torno al sistema de salud, el orden público y el control de las medidas, y que los GAT municipales mantienen sus competencias locales. Informó Mauricio Sánchez. En Guayaquil, tras 30 días de la muerte de un hombre de 65 años que presentaba síntomas de COVID-19, sus hijas reclaman el cuerpo que fue retirado del domicilio por agentes de criminalística para darle cristiana sepultura. Jorge Guatet, quien dirige la Fuerza de Tarea Conjunta, informó que más de 300 cuerpos están en un proceso de identificación dactilar. Él murió en mis brazos. Han pasado 30 días, pero Carlos aún lo tiene fresco en la memoria y un corazón que se acribilla cada 24 horas. Nunca obtuvimos ayuda ni del 911 ni del 171. Y como lamentablemente estamos en periodo de toque de queda y todo eso. Luis, su hermano menor, tenía 65 años, comerciante a sobretiempo y sin ninguna enfermedad preexistente. Cayó con los síntomas del COVID un domingo 29 de marzo. Y de la cama no se levantó más. En sí ya no respiraba, ya él ya se ahogaba, estaba morado, y ya el 30 a las 3:30 de la mañana él falleció. Lo mantuvieron 48 horas en casa y al tercer día llegó criminalística. Que iban a ser cremados junto con otros cuerpos, pero después, como el vicepresidente dijo que ya no iba a ser cremado, sino que iban a dar entierro dignos a todos, y veo que muchos fallecidos recién mueren
y ya están enterrados, ya aparecen en lista, y mi padre no, y no es justo. De ahí que el paradero del cuerpo de Luis Alfredo Castillo aún es incierto, sobre todo porque según sus hijas, cuando llamaron a un agente de criminalística para conocer el destino de su padre, les llegó a informar que fue trasladado hasta la morgue de un hospital público. Jorge Guatet confirmó que cientos de cuerpos permanecen en las inmediaciones del hospital Guasmosur. Bueno, se sometieron 250, hoy tenemos pendientes 130. La disposición del presidente de la República es todos identificados y sepultados uno por uno de forma unipersonal, como Dios manda. Concluido el minucioso trabajo, la inhumación se hará en el campo eterno del cementerio de Pascuales, donde no habrá misa ni consuelo colectivo. Porque una vez que pasó el tiempo para el reclamo, obviamente tenemos que hacernos cargo nosotros como Estado. Nosotros solamente exigimos y pedimos la ubicación de nuestro hermano, porque ya son 30 días, un mes. Él si era de dar aquí una papa, una cebolla, él era con todo el gusto ayudándonos a todos. Informó Jorge Escobar. El cementerio de la parroquia Tarqui en Manta, provincia de Manabí, fue clausurado por presuntamente construir bóvedas sin los respectivos permisos en medio de la emergencia sanitaria. La medida fue ejecutada tras una denuncia. Un cementerio de Manta en la provincia de Manabí permanece clausurado por la presunta construcción de bóvedas sin los debidos permisos. El hecho se registró en la parroquia Tarqui en plena emergencia sanitaria por COVID-19. Se estaban haciendo nuevas tumbas, las cuales estaban siendo construidas sin ningún tipo de técnica, incluso encima de algunas bóvedas. Había algunas losas pandeadas, es decir, estaban flexionadas, lo cual hacía que tuvieran cierta curvatura y que con un peso superior podían fallar. El cierre del Camposanto se dio luego de una inspección que realizaron las autoridades de control sanitario en la provincia. Asistimos pues a verificar las condiciones higiénico-sanitarias y pues se suspendieron las actividades de este cementerio. Alfredo Panchana, administrador de este cementerio, informó que la sanción no fue notificada previo a su ejecución. Si yo he hecho todo lo que tenemos aquí al frente, ¿no? Y me viene en este momento por muchas denuncias, creo que son por las denuncias que hay, que el cementerio apesta, que viene lo del COVID, pero por favor, hablamos primeramente. El cierre del Camposanto preocupa a quienes tienen bóvedas vacías que podrían necesitar durante esta emergencia. Por ahí me llego a morir, que no sea de esta enfermedad. Ya ve lo que me da la respuesta a ella, tendrá que irse a enterrarlo por allá, porque esto está clausurado. Hasta ahora en Manta se contabilizan, según el Ministerio de Salud, la muerte de 25 personas por COVID-19, cuyos restos son sepultados en el cementerio recién construido por el municipio en el sector de San Juan de Manta. Los 46 hay algunos que son de COVID, otros que han sido otras enfermedades, porque el cementerio es un cementerio para la gente que no tiene cómo pagar un cementerio privado. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 1000 kits de alimentos y desinfección fueron entregados en la parroquia Pascuales en Guayaquil. El Ministerio de Inclusión Económica y Social estuvo a cargo de la actividad que benefició a varias familias del sector. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública, además del Instituto de Economía Popular y Solidaria, llevaron brigadas médicas a distintos puntos de Pascuales. Se concentraron en el sector denominado Paquilla. Lo que buscan es evitar que el COVID-19 se siga extendiendo. Alimentos para más de 500 personas. También hemos logrado una articulación potente con el Ministerio de Salud, es decir, que no solamente hemos ido y entregado alimentos, hemos atendido también, hemos hecho pruebas rápidas de COVID-19 y dando toda la asistencia médica que se necesita en el sector. Esa es la intervención social que hace el gobierno nacional en todo el país, en todos los cantones, en todas las parroquias. En Pascuales hemos venido con 1000 kits de alimentos para atender a los diferentes habitantes del sector. Y que por varias semanas se han dedicado a llevar galenos a distintos puntos de Guayaquil. Más allá de la atención médica, también está el tema de la prevención. Evitar aglomeraciones, lavarse las manos. Asimismo, ahorita vamos a entregar 30 kits y está dirigido a personas que no se han entregado y que se ve que son más vulnerables, que no tienen dónde proveerse de estos kits de alimentos. Y queremos combatir esta pandemia y la única forma de lograrlo es con un trabajo cooperativo, articulado y en beneficio de todos.
¿Cuántos días se va a intervenir aquí en Pascuales y a qué población se va a llegar aquí? En Pascuales ya esta es la cuarta semana que de manera permanente estamos apoyando, gracias a la campaña Dar una mano sin dar la mano del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Además de los kits de desinfección necesarios y que con estos esfuerzos esperan que no se expanda el coronavirus, informó Julio César Saona. Más de 5.000 compatriotas varados en otros países han retornado al Ecuador en medio de la emergencia sanitaria. El canciller José Valencia aseguró que varios sitios de hospedaje para la cuarentena obligatoria han reducido las tarifas. El canciller José Valencia detalló cuántos ecuatorianos que se encontraban varados en diversas partes del mundo llegaron al país en vuelos humanitarios hasta esta semana. Fijar el número de ecuatorianos que han retornado en más de 5.000 personas. Aún creemos este instante, y digo creemos porque la cifra varía, pero menos de 7.000 personas ya en el exterior. Sobre las denuncias de los viajeros que tienen que cancelar altos costos en hoteles para cumplir con la cuarentena, el canciller aclaró que están trabajando para que los sitios de hospedaje reduzcan las tarifas. En efecto, los hoteles más económicos son los primeros en agotarse y quedan solamente hoteles con costos un poco más elevados. Entonces nosotros estamos buscando a estos hoteles y lo hemos logrado hacer una reducción de sus tarifas. Reiteró que seguirán las acciones para que más ecuatorianos retornen al país. Una vez más estamos sujetos a las dificultades que existen ahora de transportación aérea. Todos sabemos que no hay vuelos regulares de compañías aéreas. Estas declaraciones se efectuaron en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, donde llegó un nuevo cargamento de donación de insumos médicos del país asiático. Con 1.000 trajes de protección, 500 mascarillas quirúrgicas, 500 termómetros infrarrojos, entre otros. Y que es un envío más de esta cooperación no reembolsable por parte de China hacia el Ecuador. El acta de protocolo de recepción de carga la firmaron el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, el embajador de China en Ecuador Chen Guoyu y el canciller José Valencia. Informó Priscila Cadena. 1.600 pruebas rápidas de COVID-19 se tomarán hasta ese viernes de forma gratuita en zonas específicas de Guayaquil. Con ello obtendrán datos que permitan a las autoridades seccionales tomar decisiones sobre la semaforización de la ciudad. Carlos Julio Gurumendi con los detalles. Médicos y enfermeras que forman parte de las brigadas de salud municipal llegaron al sector de la Atarazana al norte de Guayaquil. Aquí visitaron casa por casa e iniciaron a realizar las pruebas rápidas del COVID-19. Y ya tenemos ahí la gota de sangre. Esta señora, quien se sometió a la prueba, asegura haber tomado todas las precauciones para no infectarse, ni infectar a su familia. Es mucho mejor porque así podemos estar prevenidos, podemos no tener síntomas ni estar contagiados y así contagiamos a las demás personas. Una vez que era tomada la muestra, se tiene que esperar 15 minutos para poder conocer el resultado. En la cual el cassette, como podrán ver, está pintado en AC, que es un control. La paciente no tiene coronavirus, no está reactiva. Este trabajo se lo hizo con la presencia de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, quien aseguró que luego de tomarse las 1.600 pruebas, se obtendrá información real que permita tomar decisiones sobre la semaforización de la ciudad. Estas pruebas se realizarán cada 15 días 2 veces más, es decir, son 3 muestreos para poder ver el crecimiento del virus en la ciudad de Guayaquil. Solamente así podremos saber qué decisiones tomar técnicas y no políticas respecto de proteger la salud de los ciudadanos en Guayaquil. Además, se busca conocer a través del testeo cuáles son los sectores más afectados en la ciudad de Guayaquil. Es fundamental que si un equipo médico debidamente identificado toca su puerta, les brinden todas las colaboraciones que necesitan para entre hoy y mañana poder tener esa muestra para a partir del día lunes tomar las mejores decisiones. Además llenan una ficha de los pacientes o parientes que hay dentro de la casa, si tienen o no tienen síntomas, y luego esa información se va a tamizar a través de la mesa técnica con el doctor Washington Alemán, y el lunes nos reuniremos como COE a ver los resultados de estas 1.600 muestras iniciales. Las pruebas se las realiza de forma gratuita, informó Carlos Julio Gurumendi. El alcalde del Cantón Valencia, Celso Fuertes, quien dio positivo para COVID-19, terminó su aislamiento y retomó sus actividades de lucha contra el virus en esa localidad de la provincia de Los Ríos. Mientras tanto, en los sectores rurales, el gobierno nacional continúa entregando raciones alimenticias.
Celso Fuertes es el único alcalde de Los Ríos que ha dado positivo para COVID-19. Luego de cumplir el aislamiento obligatorio, volvió a recorrer el Cantón Valencia, donde se reportan, según el COE, 5 casos confirmados y 141 personas en aislamiento preventivo. Hoy en día, el único objetivo es salvaguardar la salud de nuestros hermanos valencianos. Junto al alcalde, el gobernador constató el abastecimiento en el Centro de Salud de Valencia. Así también lo hizo en Buena Fe y en subcentros de Quevedo. Y lo que tenemos que trabajar es preparándonos para el siguiente mes de mayo, que conocemos y sabemos que es el siguiente brote. En Babahoyo, la parroquia La Unión registra 4 casos de COVID, pero ahí el problema sanitario es el número de casos de dengue. Muchos ciudadanos han confundido los síntomas de dengue con COVID, lo que también generó en aglomeración en las casas de salud. Ahora estamos aquí en La Unión con una brigada médica integral con control vectorial, el Ministerio de Inclusión Social. Estamos haciendo fumigación, abatización. En este sector, las raciones alimenticias enviadas por el gobierno son entregadas por el personal del MIES o por la Policía Nacional, aunque el acceso resulte difícil. Hemos entregado un aproximado de más de 25.000 raciones alimenticias que han venido por parte del gobierno. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Voy a caminar. Hay momentos fuertes emocionalmente en coberturas, pero trabajar en medio de una pandemia con miles de personas contagiadas y cientos de fallecidos no es fácil. Hoy en el segmento Detrás de la Noticia les presentamos cómo ha enfrentado nuestro compañero Jorge Salazar esta situación. Veamos. Su jornada inicia a las 5 de la madrugada y no precisamente en su casa, sino en el lugar donde se encuentra aislado con algunos compañeros, en estas instalaciones, conviviendo y dándose fuerzas para seguir trabajando en medio de esa compleja situación que vive el país. Nos afectó de diferentes maneras, físicamente porque tuvimos que trabajar un poco más, emocionalmente porque no sabíamos cómo sobrellevar las cosas. Créemelo, Charlie, que fue algo que jamás en la vida me imaginé vivirlo. Pero bueno, lo vivimos y con ayuda de Dios, con ayuda de nuestros familiares. En lo profesional, sumamente impactante. Salí a las calles, en muchas de ellas encontraba cal en las calles, parecían cementerios las calles. Se prepara para informar, para ser parte del equipo que los acompaña en las mañanas. Con Jorge Salazar conversamos lo difícil que es enfrentar la pandemia. Desde esta trinchera periodística, ha estado en coberturas y ya no con un saco y corbata, sino protegido con trajes de bioseguridad, fuera de los cementerios, donde la jornada se convertía con cada testimonio en momentos tristes y desesperantes. Todo se volcó hacia personas que fallecían aparentemente por coronavirus y bastante complicado cubrir ese tipo de eventos por el tema del contagio. Y no hablábamos solamente de un muerto, de 2 o 3 personas fallecidas, hablábamos de decenas de muertos en un mismo día, cientos de muertos reportados en las redes sociales, todo colapsó. Se llena de valor y fe, encomienda a Dios su vida y la de sus familiares, sobre todo la de su hija y de su primogénito. Dale. Que cada día los extraña y los quiere abrazar, también relatarles un cuento y hacerlos dormir. Ya nomás, mi chiquita. Chao, mis amores. Mañana vengo, ¿ya? Un día, creo que fue en la semana 2, yo tenía un dolor en el corazón, créeme, literalmente era un dolor, algo que me comprimía por dentro, me apretaba. Y yo no aguanté. Y escribí, llamé, dije, ¿sabe qué? Le dije a mi pareja, yo necesito abrazarte, necesito abrazar a los bebés. Le dije a mi mamá, necesito abrazarlos. Compré unas fundas de basura, le dije a mis hijos que bajaran. Ellos bajaron, le hice unos huequitos a la funda y los forré con la funda de basura. Y los abracé, hermano. Créemelo, nunca antes había sentido algo tan hermoso y toda esa carga que tenía, créemelo, que desapareció.
Con 12 años en esa profesión cuenta lo duro que han sido las últimas semanas. El comercio paralizado, las familias buscando medicamentos, otros sepultando a sus seres queridos. Y él cada vez que pasa por su barrio se encuentra con casos de personas que han partido hacia la eternidad. Mis amigos comenzaron a morir por mi casa. Diariamente fallecían 2 vecinos cercanos. Literalmente, Charlie, yo vi la muerte rondando a mi alrededor. Y veía las calles por mi casa blancas. Los vecinos pasaban llorando. La caja del vecino que había fallecido, que querían velarlo por allá, por acá que no nos retiraban. Pero saca fuerzas de flaquezas y junto a Mayra Montaño, frente a las cámaras, se coloca los equipos y se prepara. Se llena de valor y así sale al aire para compartir información con ustedes. Pasaban los días y yo ya empezaba a preocuparme, a desesperarme. Y por ahí otro compañero se enfermaba, otro compañero más se enfermaba, dejaba de venir y cada vez éramos menos. Yo ya me fui preparando para dejar de venir. Creo que mis demás compañeros le están metiendo, están arrimando al hombro. Y en ese rato reaccioné y me percaté de que estoy rodeado de periodistas, hermano, guerreros, periodistas bien puestos que le pusieron el pecho a las balas. Y a pesar del peligro, a pesar de la tristeza, de la incertidumbre, vinieron a trabajar. Es Jorge Salazar detrás de la noticia en tiempos de pandemia, viviendo, como dice él, un día a la vez, y al igual que muchos, sin saber cuándo volveremos a la normalidad, informó Charlie Pizarro. Los invitamos mañana a un nuevo testimonio de uno de nuestros compañeros reporteros, quien lamentablemente perdió a su señor padre. Es momento de una nueva pausa comercial, ya regresamos con más información. Más adelante, conozca el testimonio de un exministro de Salud y miembro de la mesa técnica de la emergencia sanitaria en Guayaquil, quien se recuperó del COVID-19. (22:30). Gracias por acompañarnos. Entre los médicos contagiados por coronavirus se encuentra un ex ministro de Salud. Su historia de cómo se ha recuperado del COVID-19 la tiene Adriana Peralta en el segmento Pruebas de Vida. Adriana, buenas noches. Queridos amigos, muy buenas noches. El doctor Francisco Andino, exministro de Salud y miembro de la Mesa Técnica de la Emergencia Sanitaria en Guayaquil, forma parte del grupo de médicos que se han contagiado de COVID-19. Una vez recuperado, regresó a su trabajo en el Hospital de Infectología José Daniel Rodríguez. Conversamos con él. El doctor Francisco Andino se contagió en su entorno de trabajo, cuando aún no se declaraba contagio comunitario en Guayaquil. Sus síntomas fueron leves y el proceso de recuperación rápido. Siguió todos los protocolos establecidos. Y claro, tuve que guardar mi cuarentena 22 días porque mi segunda prueba del día 14-15 salió positiva y recién la prueba, la tercera, el día 22, me salió negativo. Como parte de la mesa técnica de la emergencia sanitaria, junto a sus colegas, propuso una serie de guías. Guía alimentaria, guía de higienización, guías de atención, y obviamente tenemos un proyecto en marcha que se llama, un proyecto llamado KINA, que a la larga la hemos puesto a disposición. Todos los producidos por los profesionales, que son cerca de 150 profesionales de Guayaquil, comenzamos a trabajar y a ponerle al gobierno nacional en sus manos diferentes elementos para poder plantearnos la intervención de la epidemia. Destaca que esta pandemia marca un hito en la sociedad y pone a prueba la vocación de los médicos, héroes que combaten en la primera línea de batalla. Y eso es importante también, porque la importancia de una vida es la importancia plena de nuestro juramento hipocrático, y por ello es que dije, así tenga que salvar una, esa una es valiosa. Aunque también son propensos a perder su propia lucha. Por eso el doctor Andino sugiere que les brinden atención psicológica a los médicos. Ya recuperados, también estamos refiriéndole a nuestros compañeros que hay que retornar a las labores
frente a la enfermedad, ya no teniendo síntomas de COVID, pero emocionalmente no se encuentran todavía en sus plenas facultades para retornar. A lo cual es que hay que tener una intervención, no solamente desde el punto de vista laboral, sino también social y humana y psicológica, para un retorno adecuado. No olvida a los doctores que han fallecido, dejando todo a la hora de salvar vidas, informó Adriana Peralta. Y recuerde escribirnos a nuestro número de WhatsApp 096-958-5650 para seguir compartiendo historias de esperanza. Un abrazo para todos. Gracias, Ariana. Buenas noches. Denuncia un nuevo robo en el interior del hospital del IES en Los Ceibos. El hijo de una paciente que murió el 27 de marzo por COVID-19 informó que el teléfono de su madre desapareció de la habitación. Sin embargo, al reconfigurar las claves de sus correos pudo constatar que un sujeto aparentemente empleado de la Casa de Salud se había tomado varias fotos. Jorge Escobar con los detalles. En el momento que fui a recoger las Entre el dolor y la indignación, David Flores cuenta lo que constató en la habitación donde murió su madre, contagiada por COVID-19, en el hospital del IES en Los Ceibos. No tenía el celular con ella. Entonces, las enfermeras que estaban ahí, consulté, oigan, y disculpen, no me indicaron que no tenía nada. Nadie le dio señas y entonces lo había dado por perdido. Pero nada está oculto entre el cielo y el suelo. Estaba sincronizado con su cuenta de Gmail de mi mamá, y al recuperar la contraseña nos percatamos que desde el 1 de abril hasta el 12 de abril se habían tomado fotos. Esta persona se ha tomado fotos dentro del hospital. Sí, fotos subidas en el mismo hospital, con enfermeras, desde las ventanas, quizás de otros pacientes. Parece que labora en alguna compañía de limpieza por su uniforme. No es el primer caso. Familiares del periodista deportivo de Diario El Telégrafo, Augusto Iturburu, denunciaron no solo la sustracción de sus pertenencias, sino el desfalco de su cuenta, utilizando la tarjeta de débito que le había dejado el papá. Advertir nosotros al personal de guardias, al personal de médicos, que tengan un poco más de cuidado. En ambos casos aún no existe ningún indicio que permita identificar a los autores de un hecho protervo e infame. Tenemos que esperar un impulso fiscal para nosotros empezar una investigación. Hay cámaras, hay filmaciones que están dentro de los mismos hospitales. Se desconoce si el teléfono fue vendido a un tercero. La idea es que no sigan feriándose las pertenencias. Sobre la memoria de los muertos, informó Jorge Escobar. 19 provincias del Ecuador reportaron algún tipo de robo al interior de las unidades educativas fiscales. Estos sucesos se han registrado en medio de la pandemia del coronavirus declarada desde el 11 de marzo. Padres de familia recuerdan con nostalgia que hasta hace poco más de un mes en este espacio se educaban 180 niños y jóvenes con algún tipo de capacidad especial. Pero hoy se ha convertido en un refugio constante de pillos que llegan a buscar algo para llevarse y obtener dinero fácil. Vinieron unos padres de familia y cerraron el hueco en la entrada donde usted pasó, pero el domingo ya la habían vuelto a abrir. Entonces estamos desprotegidos aquí en Sociovivienda. Lamentablemente no sabemos quién entró, no sabemos quién ingresó. Se trata de la unidad educativa especializada Carlos Mora Peñafiel, ubicada en Sociovivienda 2, noroeste de Guayaquil. Ante la falta de un conserje que cuide, la delincuencia se apodera del espacio que incluso está inundado de malos olores ya que lo han convertido en baño público. Se llevan computadoras, todos los implementos más caros. Aquí se pudo rescatar lo que es silla, banca. La misma situación se presenta en la unidad educativa fiscal Remigio Romero y Cordero, situada en el bloque 4 de la Flor de Bastión. Allí, los antisociales doblegaron los hierros de protección y procedieron a llevarse equipos tecnológicos e instrumentos musicales, que eran parte de las clases de arte. Al ingresar al establecimiento a verificar, se había encontrado con su oficina sus vidrios rotos y las varillas que estaban dobladas. Un proyector, monitores,
4 guitarras y una consola que se le habían sustraído a la señora. La rectora encargada de la entidad educativa debió solicitar el apoyo de los padres de familia del sector para que ellos faciliten un espacio dentro de sus hogares donde almacenar todo hasta que los estudiantes retornen a sus aulas de clase. Existen lamentablemente robos y hurtos de, en realidad, pues materiales necesarios para la educación, materiales, maquinarias, computadoras. De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Educación, existe un total de 161 instituciones educativas fiscales a nivel nacional, donde se reportaron robos desde el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud elevó a pandemia al coronavirus hasta la fecha. 19 provincias del Ecuador registran algún plantel visitado por antisociales. De ese total, Guayas es la más afectada con 69 casos, le sigue El Oro con 33 hechos y en tercer lugar se encuentra Pichincha con 13 robos reportados hasta la fecha. Todo pues está en este momento en un estado delicado porque no se encuentra ninguna persona laborando dentro de las instituciones educativas. Seguir articulando con la fuerza pública, con la policía y tratar de activar también estos comités de padres para que ellos sean las personas que creen la primera alerta de primera mano. Informó José Morales. Migrantes venezolanos que permanecen 2 días en el puente de Rumichaca se enfrentaron con la fuerza pública colombiana cuando intentaban ingresar a aquel país. Ellos fueron repelidos con gas lacrimógeno. Veamos. Durante varios minutos la policía colombiana se tuvo que enfrentar a los ciudadanos migrantes que se encuentran en la mitad del puente de Rumichaca, solicitando se les permita el ingreso a territorio colombiano. La fuerza pública ha reforzado el control pese a que existen barreras que impiden el tránsito vehicular y peatonal desde que inició la emergencia sanitaria. Los extranjeros permanecen ya 2 días en este sitio fronterizo. Se les manifestó que tenían que hacer directamente ante sus consulados todas las actividades y todo en el Ecuador para poder que se les permitiera el ingreso de una forma oficial al país. Igual se les informó que por orden presidencial el puente está cerrado todas las fronteras de Colombia están cerradas hasta el 30 de mayo. Piedras, palos y el gas lacrimógeno fue parte del enfrentamiento. Muchas de las pertenencias de los extranjeros fueron lanzadas al río desde el puente. Todo empezó cuando los migrantes intentaron derribar las vallas e ingresar a Colombia. Los pasos informales mantienen mucho más control por parte de la fuerza pública. Ellos acamparon, empezaron a organizar una zona de camping en el puente del lado ecuatoriano. Y ya el día de hoy intentaron ingresar a la fuerza para el territorio colombiano, quitando las vallas e intentando agredir a los policías que se encontraban aquí de servicio. Son madres con niños en brazos, personas con discapacidad, adultos mayores. Muchos perdieron sus pocas pertenencias en este enfrentamiento. Solicitan la sensibilidad de las autoridades colombianas a que abran la frontera y permitan el paso. El objetivo es solo retornar a su país. Nosotros estábamos del lado entre Colombia y Ecuador, cuando los policías lanzaron las bombas, lanzaron tiros, nos lanzaron nuestras pertenencias al río. La policía colombiana no le importó que hubiesen niños menores de edad. Nuestra única razón y motivo de estar aquí es llegar a nuestros hogares y llegar a conocer, a volver a ver a nuestra familia, ¿verdad? Desde Migración Colombia se anunció que el cupo de ciudadanos venezolanos que pueden ingresar hasta Venezuela es de 300. Hasta el momento, 14.000 extranjeros han cruzado de Colombia a Venezuela. Por ello, se solicita que se organicen y una vez que termine la emergencia, podrían pasar para no poner en riesgo la salud de la población colombiana. No se puede permitir que lleguen personas a los puntos de salida sin ningún tipo de control, ya que dados los cupos para tránsito que existen por parte de Venezuela, se podría generar un represamiento en estos lugares, lo cual nuevamente pondría en riesgo tanto a la población migrante como a la población receptora o a nuestros colombianos. En pocos minutos todo volvió a una tensa calma. Los extranjeros volvían a reagruparse y a intentar colocar nuevamente sus carpas para intentar dormir, esperando una resolución urgente por parte de las autoridades del vecino país o de las diferentes ONGs que protegen los derechos humanos, tomando en cuenta que decenas de grupos más continúan llegando desde el interior del Ecuador. En este momento se tiene el control total de la situación y la población migrante continúa del lado ecuatoriano. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán informa Miriam Enríquez.
22 horas con 45 minutos, gracias por acompañarnos. En Ecuador todavía no se registran nuevos síntomas de COVID-19 en niños, como estaría ocurriendo en Inglaterra y España. Sin embargo, la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría le preocupa los posibles rebrotes de enfermedades como sarampión y tosferina, que son más mortales que el coronavirus. Inflamación cardíaca y síntomas gastrointestinales como vómito y diarrea se habrían presentado en niños a nivel internacional, que podrían ser atribuidos al COVID-19, de acuerdo a expertos. Parecería que sí hay una relación directa, pero tendremos que esperar todavía un poco más de información. En el Ecuador, o al menos en lo que yo voy en mi práctica privada, hasta ahora no he oído que ni colegas ni de mi lado hemos reportado casos similares. Habrá que esperar en el transcurso de los próximos meses a ver qué pasa, porque recordemos que tanto Inglaterra como España, que empezaron a reportar estos casos, ellos van como 2 semanas adelantados de nosotros de la pandemia. Fernando Aguinaga, el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, prefiere ser prudente, porque este cuadro médico es similar al de la enfermedad de Kawasaki. Que un virus hace que reaccione fuertemente el organismo e inflamándole al corazón, y especialmente a las arterias coronarias de los niños, haciendo que éstas se dilaten y presentando dolores articulares, fiebres extremadamente altas y un rash en el cuerpo que presenta por varios días. Entonces este síndrome se lo ha presentado que es parecido a esta enfermedad. El especialista refiere que el coronavirus afectará al 0.3 o 0.5% de la población infantil y debido a su presencia se está dejando de lado otras enfermedades más peligrosas. Pero lo más peligroso para los niños es lo que nos viene acompañado a la pandemia y luego una pospandemia. Falta de acceso a sistemas de salud, lo que quiere decir que los niños no se están vacunando. Y si no se vacunan a tiempo, se prorroga mucho la vacuna, vamos a tener brotes de enfermedades que las teníamos controladas, como el sarampión, la tosferina, la difteria, la fiebre amarilla, entre otras, que podrían poner mucho más riesgo a los pacientes y especialmente a los niños. Sugiere campañas de vacunación puerta a puerta para evitar aglomeración. Centros de salud que se dediquen solo a vacunar y otros se dediquen a ver pacientes enfermos. Tenemos que crear estrategias para que los pacientes y los niños, sobre todo, no se queden sin vacunas. En México ya están reportando casos de sarampión. Brasil está reportando casos de sarampión. El mundo entero ha reportado que se mueren las pacientes con sarampión. Se habla de millones de muertos. El pediatra llama a la calma a los padres de familia y esperar el desarrollo en otros países del COVID-19 en los pequeños. Informó Héctor Romero. Este fin de semana se realizará un evento digital en el que varios comercios ofertarán sus productos con precios especiales y servicio a domicilio. La iniciativa, a cargo de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, busca evitar que las personas salgan de casa. El evento digital denominado Cyber Day albergará más de 30 comercios con diferentes categorías como electrodomésticos, supermercados, entretenimiento, alimentos, hogar, decoración, tecnología, entre otras. Este sector pone a disposición sus productos luego de las instrucciones por parte del COE Nacional, que rigen a partir del 4 de mayo. El evento va a durar solamente 48 horas y básicamente lo que hace es, entrando a www.cyberday.es, encontrar la marca y producto de su preferencia. Por tercera ocasión participamos en el evento Cyber Day, donde hemos preparado descuentos de hasta el 30%. La iniciativa comercial la realiza la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico y varias marcas reconocidas a nivel nacional. Se pueden contactar con nosotros a través de WhatsApp o de cualquier medio, teléfono, etc. Y los ayudaremos a concluir con su compra en caso que no lo sepan hacer. Las marcas participantes dispondrán y aceptarán diversas formas de pago seguras, como tarjetas de crédito, débito, en efectivo, depósitos, transferencias, entre otras. Pensamos en la economía de los ecuatorianos. Es por eso que toda la gente que ingrese a toto.com va a tener una promoción de un 2x1 en todo nuestro portafolio. Informó Jorge Salazar.
22 horas con 53 minutos y continuamos. El laboratorio alemán que produce las pruebas de diagnóstico PCR para COVID-19 defiende los precios justos del test frente a los costos elevados que se registran en Latinoamérica. En Ecuador, por ejemplo, el precio se ajusta a la demanda. En diálogo con la televisora estatal alemana DW, el bioquímico Olfer Land, uno de los pioneros en el desarrollo del protocolo del testeo del nuevo coronavirus, explicó que el costo de la prueba PCR que realizan es bajo a comparación del precio que se da en el mercado. Con todo el material necesario asciende a unos 6 euros, incluyendo el costo del laboratorio no debería costar más de 10 euros. Que la prueba se vende en algún lugar en más de 100 euros, significa que alguien se está embolsando los 90 euros restantes. Para el experto resulta inmoral la venta de las pruebas en más de $100, como es los costos en los que se ofertan en Latinoamérica estos test. Incluso en México, las pruebas podrían llegar a los $300. En Ecuador, el Ministerio de Salud impuso un techo de $120 para los test que se los puede realizar en laboratorios privados. Hugo Navarrete, del Laboratorio de la Universidad Católica de Quito, explica que en Ecuador hay otros rubros que encarecen la prueba de COVID. Desafortunadamente, ser pobre es más caro. Porque en los países, por ejemplo, en la Alemania mismo, de hecho les baja el costo porque no hay intermediarios. Y es que Navarrete explica que teniendo la materia prima de una prueba para COVID, efectivamente, se consideraría producirla en menos de $10. Pero a ese monto hay que sumarle los rubros por insumos de laboratorio, bioseguridad y transporte. Entonces, si usted le ve el costo como tal de una prueba, está alrededor de los $70-75. Hay laboratorios que cobran 80, hay laboratorios que cobran 90, hay laboratorios que cobran 100. Es por eso que Navarrete concluye que esta pandemia debe dejarle al país la gran lección para que invierta en investigación. Para no depender de tecnología de terceros. Ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es pagándoles a los otros lo que invirtieron para que nos vendan la tecnología. Informó Carolina Basante. Cuadrillas de trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad trabajan en Guayaquil atendiendo los requerimientos de los abonados. Carlos Julio Gurumendi estuvo en uno de los sitios donde se hizo la lectura de los medidores y sobre todo se confirmó que el servicio eléctrico no será suspendido durante la emergencia sanitaria. En tan solo una semana, el personal de CENEL EP ha solucionado 2.000 trámites de los 710.000 clientes del servicio de energía eléctrica que registra Guayaquil. Estos van desde iluminación pública, daños en medidores, daños en transformadores, poda de árboles y ramas y además lectura del medidor. ¿La lectura está normal? Está correcta, sí, no he tenido problema hasta ahora, digamos. Y sobre este último punto acompañamos a una brigada hasta la sexta etapa de la Ciudadela La Alborada al norte de Guayaquil. Aquí se procedió a realizar el trabajo, que es de definir la toma de lectura efectiva a ciertos clientes que se estimaron. Por ejemplo, personas que tienen sus oficinas, que no pudieron atenderlas, locales comerciales, o personas que en el exterior nunca pudieron volver y sus casas estuvieron deshabitadas, pero como fue un consumo promedio de 6 meses, le ha llegado una facturación. Entonces lo que hacemos nosotros en estos momentos es que tomamos fotos de los medidores, se envía facturación y automáticamente se refactura ese valor para darle tranquilidad a la gente. En otros casos, con el apoyo del cliente, quien dentro de sus posibilidades puede informar a CENEL EP cuánto es el consumo que registra su medidor, lo puede hacer con una fotografía enviando a las redes sociales de la institución. Va a su medidor, toma una fotografía y puede enviarnos a las redes sociales, a CENEL EP o mediante el app también de CENEL. Y usted aquí, dentro del app, puede tranquilamente enviar en los servicios. Uno puede aquí, por ejemplo, medidor San Antonio, uno puede subir su queja y la queja del trámite y le toma la foto y automáticamente le llega al área de facturación. Y sobre todo se confirmó que el servicio no será suspendido. No se van a cortar los servicios de energía, tengan la tranquilidad, guayaquileños, que estamos para trabajar. Para mayor atención puede comunicarse al 1-800-2635-37. Servicio al cliente CENEL EP. Informó Carlos Julio Gurumendi. 7 de marzo, la Comisión de Tránsito del Ecuador registra más de 1.180 vehículos retenidos por no respetar las medidas restrictivas. Julio César Saona con los detalles. Veamos.
Durante el inicio del toque de queda, decenas de operativos se han ejecutado por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Esto como medida para evitar que las personas salgan innecesariamente a las calles. Ya hay cifras de los vehículos retenidos, además de los infractores, en distintas provincias del Ecuador. Tenemos 1.185 vehículos retenidos a nivel nacional en todas las provincias en donde la Comisión de Tránsito del Ecuador tiene competencia. Asimismo, también hemos colaborado con la Policía Nacional. Tenemos 437 infractores, ciudadanos que han estado caminando, infringiendo el toque de queda. Y estos controles, como usted indicaba, se han incrementado. En algunos casos diría yo que se han triplicado. Hablando de los filtros especiales que tenemos en diferentes lugares de acceso, no solamente a la provincia de Guayas, sino a las otras provincias. Guayas es la provincia que más sancionados tiene. Mientras se rige el toque de queda, las acciones se ejecutan. En Guayas tenemos 53 puntos de control, Santa Elena 9 puntos de control y El Oro 12, que son las provincias principales. Asimismo, en Los Ríos también 22 filtros. Definitivamente Guayas, tanto así que hemos realizado también trabajos en conjuntos con la Agencia de Tránsito Municipal en lugares específicos. Por ejemplo, en el puente de la Unidad Nacional, asimismo en la avenida San Borondón hemos colocado nosotros un tipo de señalética vertical. Además, las multas por no respetar lo dispuesto son desde la retención del automotor hasta la económica. Directamente, si la persona está infringiendo el dígito de placa que le corresponde ese día o está infringiendo el toque de queda, se va detenido el vehículo. Y tiene una duración de un plazo de 5 días que el vehículo puede estar retenido previo a la devolución del mismo. Perfecto. ¿Sanción económica? No, sanción económica también. La sanción económica es medio salario unificado. Informó Julio César Saona. Así finalizamos la emisión estelar. Le agradecemos por su amable sintonía. Los dejamos ahora con Copa. Buenas noches.